Como hice el viernes, os traigo saludos. Os traigo saludos de Lyle y Heather, que tienen ellos una gran parte de su corazón, porque estuvieron aquí muchos años con vosotros. Os traigo saludos de nuestra iglesia en Ballymoney. Nos alegramos con vosotros. Nos interesamos por vosotros. Nos hemos interesado desde que Lyle estaba aquí. Y ahora con Alejandro y Vanessa estando aquí, ellos son también una parte de nuestra iglesia allí en Ballymoney. Así que es muy bonito que podemos tener esa conexión. He disfrutado mucho con los himnos que hemos cantado hoy. Sabía las palabras en inglés y también conocía la melodía. El primer himno era sobre la grandeza de Dios, cuán grande es Él. Ayer estaba en el patio de arriba de este edificio y eso era justo lo que estaba pensando en la grandeza de Dios. Vi las montañas majestuosas, el cielo azul. Escuché también o pensé en el relámpago y los truenos que tuvimos la noche pasada. Y estuve pensando en el testimonio que el Señor ha puesto en este pueblo. Y la gran cantidad de no convertidos que hay en este pueblo. Y los no convertidos incluso en vuestras familias. Y sabemos que el Señor es capaz de traerlos a Cristo. Debes estar animado de saber que tenemos un gran Dios y es capaz de hacer todas las cosas. Él es capaz de salvar a todos los confines de la tierra, todos los que vengan a Él. No importa cuán profundo se hayan metido en el pecado, no importa cuán lejos se hayan ido de Dios, el Señor es capaz. Hay dos personas que pertenecen a nuestra congregación. La mujer se llama Annette y el hombre se llama Eamon. Vienen de diferentes contextos, pero vienen de contextos que podrías decir estaban muy, muy lejos de Dios. Annette viene de un contexto de estar metida en el ocultismo. Había un tiempo en el que ella servía y adoraba a Satanás, pero encontró al Señor Jesucristo como su Salvador. Y el hombre con el que ella estaba viviendo era un católico romano del sur de Irlanda. Era un músico muy famoso. Cantaba en una banda de música country. Viajaba por todo Irlanda y todo el Reino Unido. Así que su contexto, de donde venía, era pues alguien mundano. Y servía al mundo. Pero comenzó a venir a los cultos en Ballymoney. La palabra de Dios fue predicada. Escuchó el Evangelio muchas veces. Y el Señor comenzó a obrar en su corazón. Y vino a conocer a Cristo como Salvador. Ahora ellos son miembros de la iglesia. No se pierden ninguno de los cultos. Son fieles en el día del Señor. Fieles en el culto de oración. Fieles incluso en los cultos al aire libre. Os digo esto porque Dios es poderoso, capaz. Quiero ir rápidamente a la palabra de Dios. Y os quiero hablar hoy de la más grande historia que jamás ha sido contada.
Y si tuviera que tomar un solo versículo de la Biblia for my text today, para ser mi versículo de hoy, it would be the opening part of verse 33, sería chapter 23. la primera parte del versículo 33 de Lucas 23. And when they were come to the place which is called Calvary, there they crucified him. Dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. So here we have the greatest story ever told, Aquí tenemos la más grande historia jamás contada, the greatest history that was ever written, la mayor historia que jamás ha sido escrita, the greatest event that ever happened, el evento más grande que ha ocurrido jamás, the greatest love that was ever shown, el mayor amor que jamás ha sido mostrado and the greatest suffering that was ever experienced. y el mayor sufrimiento que jamás ha sido sufrido. And then referring to the cross Y of me, the Lord y Jesus. me estoy refiriendo a la cruz del Señor Jesucristo. I've often felt that if the cross fails to move the hearts of individuals, Muchas veces he pensado que si la cruz no mueve el corazón del individuo, then nothing else will. entonces nada más te va a mover el corazón. Nothing melts the heart more than a view of Christ crucified. Nada te va a derretir más el corazón que mirar lo que hizo Jesucristo. Nothing touches the soul of man more. Nada toca el alma del ser humano más que esto. Nothing affects the emotions of the human spirit more. Nada afecta las emociones del espíritu humano más que esto. And nothing will soften the hard hearts of men more Y nada reblandecerá más los corazones duros de los hombres than seeing Jesus Christ crucified for our sins. que mirar a Jesucristo crucificado por nuestros pecados. The hottest sermon on hell El sermón más duro sobre el infierno, más caliente sobre el infierno, not move the heart of sinners more than a view of Christ. no moverá más los corazones de los pecadores que una mirada a Cristo en la cruz. The severest preaching against sin will not move the heart the way the cross will. La predicación más severa en contra del pecado no moverá más el corazón que mirar a And Jesucristo. even setting the glories of heaven before the congregation will not move the heart more than seeing Christ on the cross. E incluso hablar sobre las glorias del cielo no moverá más el corazón de la congregación que mirar a la cruz de Cristo. So God forbid that I should glory save in the cross of our Lord Jesus Christ. Así que no quiero gloriarme en ninguna otra cosa, sino en la cruz de mi Señor I must Jesucristo. ever set the cross before our congregation. Siempre tengo que mostrar la cruz, lo que Cristo hizo en la cruz, delante de la congregación. Siempre debo predicar la sangre del Cordero. If sinners are to be saved, Si los pecadores van a ser salvos, they must hear about the cross. deben escuchar de la cruz. Jesus said, if I be lifted up, I will draw all men unto me. Jesucristo dijo, si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Paul says, we preach Christ and him crucified. Pablo dijo, predicamos a Cristo y a este crucificado. I must preach against sin because sin is a great problem in the hearts of men. Yo debo predicar contra el pecado, porque el pecado es un gran problema en los corazones de los hombres. And I must preach on the subject of hell. Y también debo predicar sobre el infierno, Jesus did. porque Jesucristo lo hizo. Indeed, he preached more on hell than he did on heaven. Es más, Cristo predicó más sobre el infierno que sobre el cielo. And sinners need to be warned. Y los pecadores deben ser avisados. And I must preach on the second coming. Y debo predicar sobre la segunda venida de Cristo, Jesus is coming again. porque Jesús viene otra vez. And what a day that will be. ¿Y qué día ese será? And I must preach on the judgment. Y debo predicar sobre el juicio. There's coming a day when men will stand before Almighty God Viene un día cuando cada hombre estará delante de Dios on the great judgment. en el gran juicio. But in all my preaching, Pero en toda mi predicación, the cross of Jesus Christ must be central. la cruz de Jesucristo debe ser central. For without the cross, there's no salvation. Porque sin la cruz no hay salvación, There is no pardon. no hay perdón, There is no forgiveness. no hay perdón, There is no mercy. no hay misericordia, There is no heaven. no hay cielo. It's the way of the cross that leads home to heaven. Es el camino de la cruz que nos lleva al cielo. And so just for a little time, I want to speak about the greatest story that has ever been told. Así que solo por un tiempo quiero hablar sobre la más grande historia jamás contada. Jesus Christ has been tried and sentenced to death. Cristo había sido juzgado y sentenciado a muerte. Pilate has handed him over to the bloodthirsty mob of Jews. Pilato le había entregado a esa multitud de los judíos que solo querían ver sangre. The soldiers have beaten and mocked the Lord Jesus. Los soldados le han azotado y se han reído de él.
The people lined the streets of Jerusalem Las personas se alineaban en las calles de Jerusalén as Jesus Christ is brought to the place called Golgotha. mientras Jesucristo fue llevado al lugar llamado Gólgota. He is pushed and shoved all the way to the cross. Es empujado y llevado todo el camino hasta la cruz. And now they arrive at the designated spot Y ahora llegan al lugar designado, where Jesus must be put to death. donde Cristo tiene que ser ejecutado. And the Lord is lifted up to die. Y el Señor es levantado para morir allí en la cruz. And as we look at Jesus Christ crucified on the cross, Y al mirar a Jesucristo crucificado en la cruz, there's going to be a response in the va heart. a haber una respuesta en el corazón. You cannot view Jesus on the cross No pueden mirar a Cristo en la cruz without giving some kind of reaction. sin hacer algún tipo de reacción. And before this service is finished today, Y antes de que este culto acabe esta mañana, you will have responded in some way. tú habrás respondido de alguna manera. And we'll come to see this in the Word of God today. Y vamos a ver eso en la palabra de Dios hoy. And I trust that that response will be a good one. Y espero que esa respuesta sea una buena respuesta. And if you know not Christ, that you will come to Him. Y si no conoces a Cristo, que hoy vendrás a Él. I want you to think of our subject in a very simple way. Quiero que pienses en nuestro tema de una manera muy simple. I want to think of the plan of the cross, Quiero pensar en el plan de la cruz. the pain of the cross, Quiero que pienses en el sufrimiento de la cruz. and then the people gathered around the cross. Y quiero que pienses en las personas que había allí alrededor de la cruz. But first of all, the plan. Primero de todo, el plan de la cruz. I see cruel men take the Lord Jesus. Veo a hombres crueles llevando a Jesús. They lay him out upon the Roman cross. Lo extienden a Cristo allí en la cruz romana. They nail him hand and foot, Lo clavan manos y pies and they lift him up to die. y levantan para que muera. The hopes of the disciples have been dashed Las esperanzas de los discípulos han sido rotas because they thought it was this person who was going to deliver Israel, porque pensaban que era esta persona que iba a liberar a Israel, but not this way. pero no de esta manera. They couldn't understand the cross at this moment. No podían entender la cruz en este momento. In fact, the disciples have all fled away. Así que los discípulos habían huido todos. It seems that everything is lost. Parece que todo se ha perdido. There Jesus is, nailed hand and foot. Ahí está Cristo crucificado, manos, cabeza y pies. There was no resistance. No hubo resistencia. There was no argument made by the Savior. No hubo debate que empezó el Salvador. He did not try to resist the soldiers when they nailed him to the Él no cross. intentó resistirse a los soldados que le clavaron a la He cruz. made no effort to come down. No hizo ningún esfuerzo para bajar de la As cruz. the crowd passed by, Mientras la multitud pasaba por allí, they said to him, le dijeron, if you are who you claim to be, si tú eres quien tú dices que come eres, down from the cross and we will believe you. baja de la cruz y te creeremos. In a sense, he could have come down from the cross. De alguna manera él podía haber bajado de la He cruz. could have called 10,000 angels Él podía haber llamado 10.000 to ángeles deliver him at this moment, para liberarle en ese momento, but he did not. pero él no lo hizo, Because what is happening is the plan of God. porque lo que estaba ocurriendo era el plan de This Dios. was not a mistake. Esto no era un error, Things did not go badly wrong. no es que las cosas se torcieron, This was something that was planned by a God of love. esto era algo que fue planeado por un Dios de Of amor. course, we ask the question, how could a God of love do this to his son? Por supuesto nos preguntamos, ¿cómo un Dios de amor puede hacerle esto a su hijo? And there's only one answer to that. Y solamente hay una respuesta a eso, Because he loved you and me. porque te amó a ti y me amó a And he mí. so ordained that Jesus Christ must go to the cross. Y por eso ordenó que Jesucristo tenía que ir a la cruz. The cross was planned from all eternity. La cruz fue planeada por toda la eternidad. Jesus Christ is the lamb slain from the foundation of the world. Jesucristo es el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. When Peter was preaching on the day of Pentecost in Acts chapter 2, Cuando Pedro estaba predicando en el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2, he said to the people who were assembled, le dijo a la gente que estaba allí, him being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, quien habiendo sido entregado por el anticipado consejo y conocimiento de Dios, ye have taken, vosotros le habéis and by tomado wicked hands have crucified y him. por manos inicuas le habéis crucificado. Peter makes it clear Pedro lo dijo bien claro, that what happened at the cross que lo que pasó en la cruz was the foreordained plan of Almighty God. era el plan predeterminado del Dios Todopoderoso. So we must travel back beyond the regions of time.
Así que tenemos que viajar hasta antes de que empezó el tiempo, into the great eternity. hasta la eternidad pasada. And there we see the triune God Y ahí vemos al Dios Trino in counsel the one with the other. en consejo el uno con el otro. And as they look down into time, Y al mirar ellos a lo que va a ocurrir en el tiempo, they knew all about the fall. ellos sabían todo acerca de la caída del hombre, del pecado. And so a plan was made in the great eternity Así que un plan fue determinado en la eternidad pasada. whereby sinners could be reconciled unto God. Un plan en el que los pecadores podían ser reconciliados con Dios. And I think I hear the Father say, Y creo que puedo escuchar al Padre decir, who will go for us? ¿quién irá por nosotros? And the Lord Jesus immediately volunteers, I will go. Y el Señor Jesús I inmediatamente will go to be the Redeemer. inmediatamente se hace voluntario y dice, yo iré a ser el Redentor. I will go to be the sacrifice for sin. Yo iré a ser el sacrificio por el pecado. Hundreds of years before Calvary, Cientos de años antes del Calvario, the evangelical prophet Isaiah was able to speak in clear terms about the crucifixion. el profeta evangélico Isaías pudo hablar en términos muy específicos sobre la You will crucifixión. not get a greater prophecy than Isaiah 53, No encontrarás otra profecía más clara que Isaías 53, where we learn that he was wounded for our transgressions, donde aprendemos que Él fue herido por nuestras transgresiones, bruised for our iniquities, molido por nuestros pecados, how he was led as a lamb to the slaughter, cómo fue llevado como oveja al matadero, as a sheep before her shears was dumb, so he opened not his y mouth. como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. That psalm's all about the sufferings of Christ. Y eso It's es, all about the cross. y eso es todo sobre la cruz, todo. And the Lord in his ministry, he spoke about that day when he would be crucified. Y el Señor en su ministerio habló sobre ese día en el que Él sería crucificado. He knew exactly what lay before him. Él sabía perfectamente lo que le venía. He did not come into this world not knowing what his future was. Él no vino a este mundo no sabiendo lo que su futuro sería. He knew everything. Él sabía todo The perfectamente. very reason why he was born Él sabía la razón por la que había was to die nacido. on the cross of Calvary. Había nacido para morir en la cruz del Calvario. Because this is the plan of God. ¿Por qué? Porque este era el plan de This Dios. was God's way Este es el camino de to Dios reconcile you and I unto para Christ. reconciliarnos a través de Cristo. And then I want you to think about the pain of the cross. Y ahora quiero que pienses también del sufrimiento en la cruz. The hymn writer said, I'm not sure if you have this in Spanish, but Dijo un escritor de un himno, we may not know, quizá no sabemos, we cannot tell no podemos decir what pains he had to bear, qué sufrimientos Él tuvo que sufrir, but we believe it was for us. pero creemos que fue por nosotros, He hung and suffered there. que Él estuvo allí clavado y sufrió allí en la cruz. I want you to think first of all of the physical sufferings of Christ. Quiero que pienses primero de todo en los sufrimientos físicos de Cristo. These are the sufferings that we can try to understand, Estos son los sufrimientos que de alguna manera podemos intentar entender, because all of us have suffered physical pain. porque todos nosotros hemos sufrido sufrimiento físico. And I want you to think about the crucifixion. Quiero que pienses sobre la crucifixión. Crucifixion was one of the most inhumane, cruel deaths that any person could ever die. La crucifixión era una de las muertes más inhumanas que ninguna persona podía sufrir. It is worse than our minds can take in. Es peor de lo que tu mente puede imaginar. Among the Romans, En los romanos it was a death penalty that was reserved just for slaves, era una sentencia de muerte que se reservaba solo para esclavos or for free men who had committed the most heinous of crimes. o para gente libre pero que había cometido el peor de los crímenes. The ordinary Roman citizen was exempt from this death by the law. Un ciudadano romano normal no se le podía crucificar por ley. Sometimes it began with a cruel scourging, Muchas veces empezaba con unos azotes muy crueles, as it did with Christ. como fue con Cristo. When the victim was whipped so cruelly, Cuando la víctima era azotada de una manera muy cruel, when his body was frightfully lacerated, cuando su cuerpo fue lacerado de una manera tremenda. and then he was compelled to bear the cross, to carry the cross to the place of execution. Y luego eran obligados a llevar la cruz al lugar de la ejecución. And we can just imagine the kind of pain Y podemos imaginar el tipo de sufrimiento, carrying that heavy wood upon your back that is so frightfully wounded. llevando toda esa madera tan pesada en tu espalda que ha sido tan latigada. The place of execution was always outside the city. El lugar de ejecución siempre estaba fuera de la ciudad. In the case of Christ, it was Golgotha, En el caso de Cristo fue en el Gólgota, the name being derived from the skull-shaped hill crag that was there.
El nombre se deriva de que parecía una calavera. The cross was usually an upright stake. La cruz era normalmente un palo vertical. The condemned man was divested of his clothing. El condenado se le quitaba su ropa. He was usually presented with a cup of wine. Normalmente se le daba un vaso de vino. Sometimes it was medicated Muchas veces se le ponía algo de medicina with a view to alleviate the pain a little. con el objetivo de aliviar un poquito el Yes, dolor. Lord Jesus refused, Pero el Señor Jesucristo rechazó esto, choosing rather to suffer all the pain porque Él escogió sufrir todo el brought sufrimiento upon him in his crucifixion. que le iba a venir en esta crucifixión. The hands of the victim were nailed above his head. Las manos de la víctima se le clavaban encima de la cabeza, The feet were nailed separately, los pies se le clavaban separadamente, and sometimes one long spike was driven through both feet. pero a veces un clavo muy largo se ponía a través de los dos pies. The individual was lifted up to die. El individuo se le levantaba para morir así. You can imagine the suffering. Puedes imaginar el sufrimiento. Every muscle, Todos los músculos, every tendon in the body, todos los tendones en el cuerpo, stretched to capacity estirados hasta la total capacidad in order even to take a breath. para poder incluso respirar. The crucified person had to push up with his feet and draw a breath into his lungs. La persona crucificada tenía que empujar con los pies para poder coger algo de aire. The pain was dreadful. El sufrimiento era horrible. The suffering was horrific. El dolor era It was the tremendo. worst suffering imaginable. Es el peor sufrimiento imaginable. And this is the suffering inflicted upon God's Son. Y este es el sufrimiento que sufrió el Hijo de The Bible Dios. says he endured the cross. La Biblia dice que sufrió la cruz. And why? ¿Y por qué? Peter brings that out fairly clearly in 1 Peter chapter 3 and verse 18. Pedro lo dice bien claro en 1 de Pedro 3:18. Christ also has once suffered for sins, Porque también Cristo padeció una sola vez por los just pecados, for the unjust, el justo por los that injustos, he might bring us to God, para llevarnos a Dios, being put to death in the flesh, siendo a la verdad muerto en la carne, by the Spirit. pero vivificado en el Espíritu. Jesus went to the cross Que Cristo fue a la cruz to die for those of us who were unjust, para morir por nosotros que éramos injustos, to pay the price for our sin. para pagar el precio por nuestro pecado. And I want you to get a hold of the sufferings of Christ, Y the quiero physical que, y suffering. quiero que te des cuenta de lo que fueron los sufrimientos físicos de Cristo. See the pierced hands and feet. Mira a las manos clavadas y a los pies Do the clavados. lacerated back of Christ. Mira la espalda latigada y Gaze lacerada. upon his bleeding side. Mira su costado traspasado y sangrando. Just think for a moment of the suffering, Y piensa por un momento el sufrimiento, the pain, el dolor. and understand Y entiende it was for you and me. que fue por ti y para mí. But you know there was more than the physical sufferings. Pero creo que debes saber que hubo más que los sufrimientos We físicos. think of the mental sufferings of Christ. Pensamos también en los sufrimientos mentales. There is a pain de that is Cristo. often more severe than physical suffering. Hay un dolor que es a veces más doloroso incluso que el sufrimiento físico. And that is pain of the mind. Y eso es dolor y sufrimiento en la mente. When people are persecuted and opposed. Cuando las personas son perseguidas y se oponen a ellos. How cutting that kind of pain can be. ¿Cuánto dolor puede haber en ese tipo de sufrimiento? Jesus Christ possessed a human nature. Cristo Jesús tenía una naturaleza humana. He was truly man. Él era verdaderamente hombre. Think of how he must have felt Piensa cómo se debe haber sentido when he was betrayed by Judas. cuando él fue traicionado por Judas. Oh yes, he knew this was part of the plan. Claro que él sabía que esto era parte del plan. He knew exactly what Judas Iscariot would do. Sabía exactamente lo que Judas iba a hacer. But think of that moment in the human mind of Christ. Pero piensa en ese momento, en la mente humana de Jesús. When this man who was one of the 12 Cuando- betrayed the Lord with the Cuando- kiss of betrayal. Cuando ese hombre, que era uno de los 12, le traicionó con ese beso de traición. Think of how he must have felt when Peter denied him. Piensa en cómo Jesús se sentó cuando Pedro le negó. Peter, who was one of the closest disciples. Pedro, que era uno de los más cercanos de los discípulos. One of the three who were in the inner circle. Uno de los 3 que estaban en el círculo íntimo de Cristo. And yet when he was brought, the Lord Jesus was brought to Caiaphas' house. Pero cuando Cristo fue llevado a la casa de Caifás, 3 times over he denied the Lord. 3 veces Pedro negó a Jesús. I know not the man. Yo no conozco al I hombre. don't know what you're talking Yo no about. sé de lo que estáis hablando. And of course, the Lord Jesus Christ knew exactly what was happening.
Pero el Señor Jesucristo sabía exactamente lo que estaba He pasando. knew exactly what Peter had done. Sabía exactamente lo que Pedro había hecho. Indeed, we're told that Jesus turned and looked at Peter. Es más, se nos dice que Cristo en una ocasión se giró y miró directamente a Pedro. Jesus must have suffered in his mind. Cristo debe haber sufrido también en su mente. And then, of course, he was forsaken by all. Y también, por supuesto, fue olvidado por todos. Not just Peter from afar off. No solo Pedro fue de los que le seguían de All lejos, the disciples. pero todos los They discípulos, all stood at a distance. todos se alejaron de él. Think of how Jesus must have felt when he was belittled by Herod. Piensa en cómo Cristo se debe haber sentido cuando fue menospreciado por Herodes, When they clothed him in a mock robe, cuando le vistieron con una vestidura para reírse de él. put a reed in his hand as a mock scepter, Le pusieron un palo en la mano como si fuera un cetro and was scorned. They bowed before him and said, "Hail, King of the Jews!" y se reían de él, se arrodillaban y le decían: ¡Rey de los judíos! ¡Viva Rey de los judíos! How did he feel when he was abused by the soldiers? ¿Cómo se debió de sentir cuando abusaban de él When los they soldados? spat their filthy saliva into his face? Cuando le escupían esa saliva sucia en su propia cara. How was he affected in his mind when he was mocked by the Jews? ¿Cuánto le debe haber afectado en su mente cuando se rieron de él los mismos The judíos? very people he had come to save. Las mismas personas que él había venido a salvar. When he was ridiculed by the crowd that walked by the cross. Cuando fue ridiculizado por las personas mientras andaba hacia la cruz. And oh, how did Jesus feel when he was forsaken by the Father? Pero ¿cómo se debió sentir el Señor cuando fue desamparado Who por el could Padre? possibly explain or imagine ¿Quién podría explicar o imaginar the depths of agony in the soul of Christ la agonía tan profunda en el alma de Cristo when he cried out at the cross, cuando gritó en la cruz: Eli, Eli, lama sabachthani? Eli, Eli, lama sabactani. My God, why hast thou forsaken me? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? These were the mental sufferings of Estos Christ, fueron los sufrimientos mentales de Cristo, but even beyond the physical and the mental, pero incluso más allá de los sufrimientos físicos y we have the mentales, spiritual and eternal sufferings of Christ. tenemos los sufrimientos espirituales y eternos de And these Cristo. are sufferings we cannot possibly imagine. Y estos son sufrimientos que no nos podemos imaginar. When the unseen hand of God went out and touched his son at the cross, Cuando la mano invisible de Dios fue y tocó a su Hijo allí en la cruz, when he was listened about the cross, al haber escuchado sobre la the cruz sufferings of Christ, y los sufrimientos de la cruz and what this meant, y lo que significaba, you have had feelings in your heart. tú has tenido algunos sentimientos en tu You've had corazón, some kind of response in your soul. has tenido algún tipo de reacción en tu alma. And so I want to think about the people that were there. Así que quiero que pienses sobre las personas que había Just ahí. for a moment, turn to John chapter 19. Por un momento ve en tu Biblia Juan capítulo 19. There was a little group of believers gathered at the cross. Había un grupo de creyentes allí en la cruz And it's John who tells us about them. y es Juan el que nos cuenta de ellos. John 19, verse 25. Juan 19, versículo 25. There stood by the cross of Jesus his mother, Estaban junto a la cruz de Jesús su his madre older sister, y la hermana de su madre, Mary the wife of Cleophas, María mujer de Cleofas Mary Magdalene. y María Magdalena. When Jesus therefore saw his mother and the disciples standing by whom he loved, Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba he presente, said unto his mother, Woman, behold thy son. dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Then said he to the disciple, Behold thy mother. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. And from that hour, that disciple took her unto his own home. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. So we know his mother was there, Sabemos que su madre estaba allí, mother, sister, la hermana de su madre, the Mary that is called the wife of Cleophas. María, que se llamaba la mujer de Cleofas, María Magdalena, And we know this disciple to be the beloved John. y sabemos que este discípulo era Juan, el discípulo amado. And there they are standing just beneath the cross. Y ahí estaban justo a los pies de la cruz. We also believe that Peter was somewhere in the crowd. También creemos que Pedro estaba en algún lugar de la multitud, Probably at a distance. quizá a una distancia. For when he wrote his first epistle, Porque cuando escribió Primera de Pedro, he said, I was a witness of the sufferings of Christ. él dijo que él fue un testigo de los sufrimientos de Cristo. These Christians could hear the dripping of the blood of Christ as it fell to the ground.
estos cristianos pudieron oír las gotas de sangre de Cristo cayendo al They suelo. saw the blood trickle down his face from the thorn wounds. Vieron la sangre corriendo por su cara de la corona de espinas. They saw the blood oozing from his hands and from his feet. Vieron la sangre saliendo de sus manos y de sus pies. They saw the blood flowing down his wounded back Vieron la sangre que salía de su espada lacerada and gushing from his side when the spear was thrust y into saliendo the de su soldier. costado cuando la lanza le fue clavada. And how were they affected? ¿Y cómo fueron afectados? No doubt their hearts were filled with sadness. No hay duda de que sus corazones fueron llenos de tristeza. Their souls were heavy. Sus almas estaban Their eyes were tristes. stained with tears. Sus ojos estarían llorando. How they loved him, ¿Cómo le amaban a their Él, blessed Savior. su Salvador precioso? And now here he is crucified. Y ahora ha sido crucificado. I think Christians here can understand their reaction. Creo que si eres cristiano puedes entender su reacción. You understand how they feel at this moment. Puedes entender cómo se sentían en este momento. The hymn writer said, Jesus, keep me near the cross. El escritor de himnos dijo, Señor, manténme cerca de la cruz. These disciples were near the cross. Y estos discípulos estaban cerca de la cruz, As we are when we think of the Lord Jesus hanging there. como nosotros también estamos cuando pensamos en el Señor Jesucristo allí colgado. These Christians loved the Lord Estos cristianos amaban al Señor and they really felt for him. y realmente sentían lo que estaba Their ocurriendo hearts went out in love. y sus corazones estaban llenos de amor. You understand. Yo creo que tú puedes entender eso. And then there were some beneath the cross that day and they were indifferent. Había otros allí cerca de la cruz, pero ellos estaban indiferentes. It meant nothing to them. No quería decir nada para ellos. The soldiers, for example, Los soldados, por ejemplo, at least at the beginning of the story, al menos al inicio de la historia, this was their job. este era su trabajo. They were just carrying out what they always did when they were assigned to crucifying an individual. Ellos simplemente hacían la obra que tenían que hacer cuando se les asignaba crucificar un individuo. Yes, they heard his sighs and his groans. Sí, pudiera ser que escucharan sus suspiros y sus gemidos de dolor. They saw the agony in his face when he cried, my God, why hast thou forsaken me?" Vieron la agonía en su cara cuando él gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? They saw his feverish and parched lips when he cried for water. Habrían visto sus labios cuando dijo, tengo sed. They were near the cross when Jesus died. Estaban cerca de la cruz cuando Jesús But murió, it meant little to them, pero significaba muy poco para as ellos, it does with thousands of people today. como ocurre ahora con miles de They personas. hear about Calvary, they hear about the crucifixion, Oyen del Calvario, oyen de la crucifixión, they hear about the sufferings of Christ, oyen de los sufrimientos de Cristo, but they don't care. pero no les importa, It means nothing. significa nada para And then ellos. there were others, and they were filled with hatred, Y luego había otros que estaban llenos de odio, resentment, resentimiento and rejection. y rechazo. Pharisees, Los fariseos, chief priests, los sacerdotes, los sumos the sacerdotes, elders of the people, and many Jews. los ancianos del pueblo y muchos judíos. How did they react? ¿Cómo reaccionaron ellos? With blasphemy and mockery. Con blasfemia y burla. As they walked by the cross, Mientras andaban cerca de la cruz, we are told that they shook their heads. se nos dice que negaban con la cabeza. They shouted at him to come down from the cross. Le gritaban a él diciendo, baja de la cruz. They too saw the sufferings of Christ. Ellos también vieron los sufrimientos de Cristo. They gazed upon his battered, bleeding body. Ellos pudieron ver su cuerpo apaleado y sangriento. They listened to his words of forgiveness. Ellos escucharon sus palabras de Father, perdón. forgive them, for they know not what they do. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. They saw the awful treatment, Ellos vieron el trato tan horrible, but it made no impression upon their hard hearts. pero no significó nada en sus corazones. And sadly, there are even people that fit this description today. Y desgraciadamente hay personas que entran en esta descripción hoy mismo. Thank God there were a few whose hearts were touched. Pero gracias a Dios hubo unos cuantos que sus corazones fueron tocados y movidos And even converted. e incluso fueron convertidos. Like the dying thief, Como el ladrón, when he saw everything that was to be seen and he heard all that was to be heard, cuando había visto todo lo que había que ver y había escuchado todo lo que había que escuchar, and his heart was open to the reality of who Jesus y was, su corazón había sido abierto a la realidad de quién era Cristo, he cried out, él clamó, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. And the dying Savior, Y el Salvador, ya muriendo, in his agony en su agonía and in his love, y en su amor,
reached out and saved him. Llegó a él y le salvó. And he had the assurance of God's salvation. Y este hombre podía tener la seguridad de la salvación de Dios. But he said, "Today shalt thou be with me in paradise." Porque Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. I ask you the question as we close. Te pregunto la pregunta, ya que cerramos. Where do you fit in? ¿En qué descripción entras tú? What description best describes you? ¿Cuál es la descripción que más te describe a ti? I wonder, is it indifference? Me pregunto, ¿es indiferencia lo tuyo? Doesn't really make an impression at all. No te causa ninguna impresión. You don't care. No te importa. I'm sure there's nobody here and you meet such a sight with hatred and resentment. Estoy seguro que no hay nadie aquí que al ver todo esto reaccionen con odio y resentimiento, Like the Jewish leaders. como hicieron los líderes judíos. I suspect that most people, if not everyone here, Sospecho que la gran mayoría aquí de vosotros you have feelings in your heart. tenéis algunos sentimientos en el corazón And as you react inwardly, y al reaccionar internamente you meet the Savior in his dying hour os encontráis con el Salvador en su hora de muerte, with love con amor, and appreciation con apreciación and thanksgiving for what he has done. y gratitud por lo que ha hecho. Either as a child of God Si eres hijo de Dios, who loves the Lord with all your heart, que ama al Señor con todo su corazón, or maybe today, o a lo mejor en este día, as someone who is not saved, como alguno que aún no es salvo, being brought to see that he did this all for you, has venido hoy a ver que Él hizo todo esto por ti. you have a good reaction Y quiero que tengas una buena reacción and you would just love to know this Savior y que te gustaría conocer al Salvador who personalmente, suffered all this for you. que sufrió todo esto por ti. I want you to know he can save you today, Quiero que sepas, Él te puede salvar hoy, but you must come to him. pero necesitas venir a Él. May your reaction to the sufferings of Christ Que tu reacción a los sufrimientos de Cristo be a good one, sea una buena and may God be glorified. y que Dios sea glorificado. Thank you, Pastor. Gracias. Bueno, ya cerramos, acabamos. Me gustaría que pienses en estas cosas que se han dicho. Hay una reacción que vas a tener a la predicación del Evangelio. Cristo ha sido presentado, más claro imposible, sus sufrimientos allí en la cruz. Que tu reacción sea la de amarle, recibirle con todo tu corazón. Si aún no estás seguro de que Él es tu Salvador personal, no el Salvador de tus padres, no aquel de quien has escuchado cada domingo, sino el Salvador personal de tu vida, si no estás seguro aún, recíbele hoy como Salvador. Estate seguro hoy de que Él es tu Salvador, que has venido a Él en arrepentimiento y fe, y sabes que tu alma está segura en sus brazos. Puedes hablar con alguno de nosotros, alguna persona con la que tengas más confianza, puedes incluso en tu casa cuando vuelvas esta tarde, orar al Señor y pedirle que Él te salve, que Él sea tu Salvador, que lo que Él hizo en la cruz, tú lo recibes, que tú lo merecías, pero Él lo hizo por ti. Vamos a orar. Padre Celestial,